represiva conocida como la Primavera Negra fue los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003. Un día como hoy, hace 15 años, yo fui arrestado y llevado a Villa Marista. Durante 6 o 7 semanas que estuvimos allí, los juicios fueron sumarísimos y la abogada que nos defendió habló conmigo alrededor de 5 minutos. Apenas habíamos comenzado la conversación, lo que sería la preparación de su defensa, cuando se asomó un militar por la ventana y le dijo: licenciada, doctora, no me acuerdo cómo le dijo, 5 minutos para el juicio. Y ella me dijo: Adolfo, por favor, levántese para por lo menos verle la cara a los demás. O sea que conmigo estuvo, si acaso, 5 minutos. Con los demás sería a 1 minuto por cada uno. Es decir, allí en ningún momento hubo una... Ella trató de hacer lo que pudo, la letrada, pero no una defensa en que nosotros pudiéramos argumentar absolutamente nada. Ellos se crearon una ley a la que apodamos, los opositores le pusieron la ley Mordaza, porque amenazaba con penas de 15, 20, 25 y 30 años a los que hicieran algo que pusiera en peligro la soberanía de Cuba. Y ellos alegaban que, por ejemplo, defender la política de embargo, la política de bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, era poner en peligro la soberanía. Ellos no me preguntaron a mí si yo estaba de acuerdo o no con la política de embargo o a los demás. Es decir, cada cual pudo haber tenido su opinión y nosotros jamás en la vida pusimos en peligro ni la soberanía del país, que eso no hay cómo ponerla en peligro. Era un juicio donde solamente pudieron asistir los familiares más allegados, ni siquiera otros familiares. Había un operativo enorme rodeando la sala de juicio, que se estaban celebrando simultáneamente en distintas ciudades de Cuba. Pues éramos 75 disidentes. Fuimos condenados a penas impensables para actividades no violentas, porque todo lo que hacíamos era, en muchos casos, recoger firmas para el proyecto Varela, en otros casos, como era el mío, escribir artículos para la prensa independiente y actividades así de oposición en organizaciones de oposición. En eso consistió la actividad que iba a poner en peligro la soberanía. Sería muy difícil entrar en la mente del dictador, el innombrable, para saber lo que él estaba pensando cuando decidió. Pero a mí, después de años de estar pensando en esto, porque en prisión uno tiene tiempo de sobra para pensar, yo decía que cuando ellos empezaron a hablar de los 5 espías de la red Avispa, y en algún momento Raúl Castro en Brasil habló de cambio y eso, yo llegué a la conclusión de que esto había sido creado en la mente malévola de Fidel Castro para en algún momento hacer un cambio. Pero hubo algunos presos de la Primavera Negra que con muy buen tino dijeron: nosotros ni somos espías, ni nos cambiamos por espías. Siempre estuvo muy claro en ese grupo de opositores
de que yo menos pudiera pertenecer, y que no, nosotros no íbamos a ser objeto de un cambio por los espías, ni que eso era una maniobra. Y escogió para meternos en prisión, para arrestarnos, un par de días antes de que comenzara la guerra en Irak, la guerra del 2003. Ya Bush la había anunciado, y cuando ese genio del mal previó que toda la prensa internacional estaba allá en Bagdad y estaba en Washington cubriendo la noticia de cómo iba a ser la guerra de Irak después de los atentados del 9/11 ahí en Nueva York, cuando la prensa mundial estaba enfrascada en una guerra. Entonces él hace así, recoge a 75 disidentes y los mete presos para condenarlos a pena a 20. A mí me echaron 15 años, pero había compañeros míos de prisión que tenían 20, 25 años, 26, 28 años. Tengo entendido que a José Daniel Ferrero o a su hermano Luis Enrique, no estoy muy seguro, le pidieron pena de muerte en el acto de juicio. Es decir, eran penas que no tenían absolutamente nada que ver. En la Unión Europea, para echarle a una persona 20 años, yo no me imagino, es lo máximo. Pero bueno, en el caso de Cuba, pues penas de 25 años a gente que lo que habían hecho era escribir artículos, recoger firmas para un proyecto que, con los méritos que ya sabemos que tiene el proyecto Varela. Pensábamos que en la circunstancia en que se produjo la Primavera Negra y años antes, desde el año 92, 93, 94, se daban en Cuba circunstancias que permitían que el pueblo cubano, que la gente de la calle, el cubano de a pie, se sumara su voz, porque fue lo único que hicimos, alzar la voz, que sumaran su voz a las de disidentes antes que yo y que los demás, que comenzaron esta lucha, que fue una lucha de ideas, una lucha de conciencia. Fuimos declarados todos prisioneros de conciencia por Amnesty International cuando fuimos a prisión. Y bueno, algunos que estaban muy enfermos salieron primero, pero en el caso de la mayoría cumplimos de 7,5, 8 años de prisión. Yo estuve 7,5 años en la prisión.